El punto de partida de esta presentación es que durante la guerra de la Triple Alianza subsistía en toda la región la misma descripción lingüística que había hecho, por ejemplo, el padre Alonso Garzana en el año 1594, es decir, casi 250 años antes de la guerra, un poco más de 250 años antes de la guerra. El padre Garzana en su vida decía: la lengua que habla toda esta nación, refiriéndose a los guaraníes, los tupí, extendida tanto a la larga, es una sola lengua, que aunque la hablan en el Brasil, que llaman tupí, es algo distinta, es muy poca la distinción y no impide en nada su comprensión. En otras palabras, el guaraní que habla el tupí no se diferencia del guaraní que se hablaba en el resto de la región, que le está hablando desde Brasil, recuerden. Y dice: las diferencias son insignificantes. Básicamente, todos los guaraní hablantes de la región se pueden entender. Las provincias de Misiones, Formosa y Corrientes compartían un pasado histórico relativamente paralelo al del Paraguay, desde el periodo colonial hasta las últimas décadas del siglo XIX, lo cual significa que era territorio guaraní, no solo del pueblo guaraní, sino de la lengua guaraní. Es cierto que el proceso de mestizaje de la población fue acompañado también por cambios en el idioma, con la aparición del dialecto conocido genéricamente como guaraní criollo y sus variantes, el guaraní paraguayo y el guaraní correntino, que era el guaraní o las modalidades de guaraní habladas por los mestizos correntinos, los mestizos del Paraguay, que tiene un vocabulario distinto del guaraní étnico que era hablado por los pueblos indígenas. Unas variantes que, como ya decía Barzana, 250 años antes, no impidieron la comprensión entre mestizos monolingües, mestizos bilingües e indígenas. Entonces, lo que quiero señalar con esto es: ¿por qué los historiadores y los cultores del guaraní en general nunca nos preguntamos por el uso del guaraní más allá de las fronteras del Paraguay, si el guaraní era un patrimonio cultural común de toda una región? Si sabíamos que en el Brasil no hubo variaciones sustanciales en la distribución y la composición de la población hasta la revolución industrial a fines del siglo XIX, con la emergencia de São Paulo como polo de desarrollo industrial, si hasta ese momento básicamente la situación del Brasil siguió siendo la misma que durante la colonia, ¿por qué nunca nos preguntamos sobre el uso del guaraní en el Brasil durante la guerra? ¿Por qué nunca nos preguntamos sobre el uso del guaraní en Corrientes durante la guerra? ¿Por qué no nos preguntamos el uso del guaraní en Misiones durante la guerra? E incluso, legítimamente, ¿por qué no nos preguntamos si hubo o no algún tipo de uso del guaraní en el caso de Uruguay? Porque